contravallación. Y sobre este asunto tengo que decir que en la línea hay grandes estudiosos sobre este monumento. Por lo tanto, yo doy simplemente una opinión basada en las excavaciones que realizamos hace un tiempo, que se interrumpieron a causa de la crisis económica, que nos dieron unos datos, y otros datos los hemos obtenido del estudio sobre el terreno, de estructuras de otro tipo, y también sobre la cartografía histórica. Entonces yo no digo nada, digamos, concluyente sobre la contravalación, sino solamente, bueno, pues algunas ideas, algunos conceptos. El estudio de la contravalación, repito, es una tarea colectiva y cada uno va aportando una faceta u otra. Este señor es Jorge Próspero de Berbún, el mejor ingeniero de la corona a principios del siglo XVIII. ¿Por qué lo sacamos aquí? Porque es quien tiene la primera idea de una fortificación en Gibraltar, ante Gibraltar. Y de hecho, pues hace ya alguna propuesta previa a la definitiva. También un hijo suyo, Isidro, será quien inicie las obras de la fortificación. Bueno, vamos a ver. Acabamos de terminar el segundo asedio de Gibraltar, 1727. Dura muy poco y es un fracaso por problemas logísticos y de liderazgo y demás. Pero es útil, en primer lugar, para que todo el mundo se da cuenta de que Gibraltar no se puede tomar fácilmente sin el dominio del mar. Que no va a ser una cosa transitoria, que Gibraltar va a costar mucho, mucho, mucho conquistarlo, que algún día se hará, pero en ese momento, y ese asedio tiene una importancia en la comarca muy importante. Por ejemplo, las reformas de Próspero de Berbón en Algeciras fracasan en gran medida, porque el dinero que se iba a destinar a indemnizaciones sobre casas en lugares equivocados no se aplica, y además todas las casas fueron necesarias para la logística del asedio, para admitir enfermos, etcétera, etcétera. Aquí vemos en el grabado superior algo muy interesante. Vemos un primer cerramiento del istmo. Al fondo vemos las obras de ataque de este asedio. Y este primer cerramiento es a base de pabellones que son, ¿cómo se llama esto? Cuarteles, estos barracones son cuerpos de guardia que tienen entre ellos garitas. Esto coincide con una de las ideas de Berbún, que la vemos abajo. Es una línea recta, muy simple, con una especie como de baluartes salientes que protegen cuerpos de guardia. Pero cuidado, que esta línea es una empalizada. Si viéramos el mapa con más aproximación, veríamos que hay una hilera de puntitos que quiere decir estacas. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. ¿Qué pasa aquí? La comandancia militar del campo de Gibraltar, dado el problema de Gibraltar, el problema de Ceuta, el problema del contrabando, el problema de los piratas del Periscos, el bandidaje y todas esas cosas, hace falta un mando fuerte y estable. Y es un mando militar que tiene su sede en San Roque, también la tiene posteriormente en el Portico de Buenavista, ¿cómo se llama esto?, de campamento, luego pasa a Algeciras conforme las necesidades de la comandancia. Llegaba en su momento de más esplendor desde Conil hasta Fuengirola. Y aquí hay un despliegue muy interesante, y es el siguiente. El punto más serio, más importante, es la contravalación de Gibraltar. Y luego hay unas alas, que estas alas son un apoyo a esa contravalación. Son todas las fortificaciones de la bahía, del estrecho y de la Costa del Sol hasta Fuengirola, son un apoyo a
este punto de máximo peligro. Bien, mi amigo Felipe V, que fue el mayor impulsor de la línea de contravalación, de tal modo que hizo algo que los reyes no se preocupaban, que personalmente insistió en una serie de aspectos. Los reyes confiaban en sus ingenieros y se iban de caza, pero no. Aquí estaba muy dolido con el tema de Gibraltar, no olvidemos que pasó en su reinado y él quería arreglarlo. Entonces, como muestra de su decisión, quiere que se haga una fortificación permanente, una fortificación de piedra, de obra, nada de una obra de campaña a base de fajina y tierra apisonada y demás. Influye mucho más de lo que nos creemos. Vamos a ver. Algeciras, con la fortificación que había diseñado Verdún, que a partir de 1927 se aplica a la línea, porque se considera que es más útil aquí. Esta composición de mi amigo Hugo Mira, que no ha podido venir por problemas serios familiares, nos da una primera ojeada de lo que es la contravalación. ¿Qué quiere decir contravalación? El conjunto de obras militares ante una plaza para un asedio. La famosa contravalación que hace César en Alesia tenía una circunvalación. La circunvalación es el muro exterior que protege la retaguardia de una contravalación. Aquí era innecesario. ¿Por qué? Porque estaba en territorio español y era muy difícil atacarlo por detrás. La contravalación, para su análisis, podemos dividirla en dos sectores. Bueno, hay en un principio la idea que era una línea recta, con fuertes de este tipo. Aquí se le ve estos baluartes, ahora veremos por qué. Un fuerte en un extremo que se llamaba, en primer lugar, fuerte de Poniente y luego fuerte de Levante. Y esto correspondía al fuerte de San Felipe, al verdadero fuerte de San Felipe, que al final se optó por comprarlo. Aquí vemos una serie de elementos: San Felipe, las plazas de armas, que es como se llama a los castillos pequeños. En el centro, el principal, llamado así, la semiplaza de armas de San José, o el principal, porque allí estaba el mando de la línea. El mando no estaba en San Felipe, el fuerte más importante, sino en el centro, porque era una convención de la época. La entrada en el centro para que pudiera ser socorrida por las alas. Esa es la zona del camino cubierto. Ahora veremos qué es un camino cubierto. Y esta es la zona que solamente hay banqueta. Ya veremos qué es una banqueta. Vamos a ver. Sí. Bueno, aquí tenemos las obras iniciadas con cuerpos de guardia exteriores, el gran castillo central a medio hacer. Ahora hay unas ampliaciones que nos hablan de los almacenes, los ingenieros, las casas de vivanderos y demás, y que eso sea un origen, un principio de edificación en la línea. Aquí las excavaciones que realizamos hace unos años: San Felipe, Princesa, San Benito y Santa Bárbara. Aquí la línea terminada, y quiero llamar la atención sobre estos elementos, este gris. Esto es el glacis, que era muy importante. Bueno, aquí vamos a ver cómo se pensaba que era el fuerte, que cabía una pequeña población en su interior, y que al final la zona que llamamos camino cubierto es el camino cubierto que rodeaba al fuerte. Esto es muy importante, estas dos secciones. Aquí esa sección es de San Felipe y nos pone una serie de elementos de cómo funcionaba una fortificación en el siglo XVIII, para quien quiera construirse una en una tarde en su chalet con unos cuantos amigos. Bien, en primer lugar, foso. Aquí la contraescarpa del foso.
el muro de la batería, los contrafuertes interiores, la plataforma de artillería, la plaza de armas, refosete, que es un pequeño desagüe que hay en el foso, la contraescarpa, camino cubierto, banqueta y empalizada. Todo está en función del llamado cordón perimetral, es importantísimo para el diseño. Y aquí están los ángulos de tiro vertical que permiten barrer todo el glacis. ¿Qué es un glacis? Una rampa de tierra apisonada mezclada con cal, lo bastante dura como para que no crecieran plantas y que no se deshiciera, y lo bastante blanda para que los proyectiles de artillería se clavaran y no perjudicaran la base de la batería, que era lo importante. Esta es la cañonera de la batería, que era de ladrillo, porque un proyectil que diera allí, el ladrillo se pulverizaba, y si era de piedra soltaba esquirlas. El famoso cordón perimetral, foso, que curiosamente en San Felipe era foso con agua, las gradas de la banqueta. Esto es para disparar desde arriba, y luego bajaban las hileras de soldados, eran sustituidos por otras, unos estaban cargando abajo y otros disparando arriba. Quiere decir que el fuego combinado de la fusilería y de la artillería con metralla convertía en un suicidio un ataque frontal. Eso lo podía hacerse con una demoledora acción artillera y aún así jugándose el tipo. ¿Por qué está inclinado esto? Para que los cañones retrocedían y la fuerza de la gravedad los volvía a poner en su sitio. ¿Qué es esto? Pues una pequeña banqueta que hay detrás de cada merlón, para que los fusileros también pudieran ayudar a los otros en este lado. Son tan delicados los glacis que se han perdido todos, prácticamente todos. Es un verdadero problema. Y es lo más importante. Desde la campaña, que es como se llama el campo libre sin fortificaciones, solo se veía este sector. Lo demás estaba tapado por el glacis, que le protegía toda esta parte. Y la empalizada es muy importante, las aristas de cada traviesa tenía que tener un ángulo preciso, en fin, todo estaba calculado, absolutamente todo. Bueno, vemos que esto, estamos en San Felipe. En San Felipe pudimos excavar parte de la fortificación periférica, totalmente destruida la batería. Vemos aquí el almacén de pólvora y pudimos excavar minuciosamente este sector, que lo más importante era una escalera con una poterna o puerta que bajaba al foso. Quiere decir que todo esto está cuidadosamente tapado y olvidado. O sea, lo que podía ser un atractivo monumental, turístico para la línea, pues, en fin, no quiero extenderme mucho sobre qué fue lo que ocurrió allí, pero está absolutamente tapado, y en aquella época se podía haber dejado descubierto este sector y tener un elemento patrimonial interesante. Voy a ir muy deprisa. Batería de la Princesa, su posición, parte del camino cubierto, su posición en un plano antiguo, etc. Aquí la vemos con más detalle: foso, contraescarpa, camino cubierto, las gradas de la banqueta y eso está reconstruido. Aquí vemos la fortificación completa, muy eficaz ante Gibraltar. Vemos aquí también cómo el camino principal a Gibraltar partía del principal, donde estaba la comandancia. Vemos las huertas que darían origen a la línea. Esto es la plaza de armas de San Benito, con el Colegio Virgen de la Esperanza. La bola, parte trasera, da al colegio. Se conserva perfectamente la banqueta. Aquí está la plaza de armas, no es esto, el cuerpo de guardia, etc. Bueno, los contrafuertes interiores de Santa Bárbara, pues estábamos todo. La explicación detallada de Santa Bárbara, eso lo pueden ver en la publicación de Espacio, el puente, los traveses, las surtidas, los merlones, el depósito de pólvora, que no podía estar en el interior
porque si no, una voladura significaría destruir la fortaleza, etc. Aquí detalles, un detalle del puente, pues con su puente levadizo, de la empalizada en Santa Bárbara, aquí el interior del depósito de pólvora, una foto en la que milagrosamente se conserva un merlón y el cordón perimetral, el foso está casi colmatado, este es el arranque del glacis, etc. Aquí vemos parte del cordón perimetral, que es esta moldura, y estos son los restos de San Felipe que están ahí cortados y almacenados. Y ya para terminar, vemos esta vista aérea de Santa Bárbara con parte de la banqueta y todos los elementos que hemos ido excavando. Aquí el parque de almacenamiento de materiales de San Felipe, lo que era el antiguo glacis, una fortificación de los años 40, muy importante, el foso con sus pilas y muchísimas cosas que nos llevaría mucho tiempo describir. Bueno, y con esto ya pues hemos terminado. Les emplazo a la presentación de un libro que hemos preparado, que ese libro se presentará en la línea, que detalla todos estos aspectos, y también la lectura de la comunicación que se publicará sobre la contraparación.